Muy buenos días amigos, ¿cómo están ustedes? Somos su Iglesia Cristiana Península Viva en esta hermosa mañana de martes 30 de marzo y se nos acaba ya el tercer mes de este año y hemos iniciado junto con Jesús su camino rumbo a la cruz. Ayer precisamente veíamos pasajes en donde Pedro negó a su maestro, en donde los maestros de la ley buscaron acusar falsamente al Señor Jesús. Y bueno, hoy veremos un pasaje interesante cuando Jesús llega al palacio de Pilato. Vamos a leer en Mateo capítulo 27 los primeros 10 versículos y dice así: Al amanecer todos los sacerdotes principales y los líderes del país hicieron juntos un plan para matar a Jesús. Lo ataron, lo sacaron del palacio de Caifás y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas supo que habían condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Entonces fue donde estaban los sacerdotes principales y líderes del país, les devolvió las 30 monedas de plata y les dijo: he pecado contra Dios porque entregué a Jesús y él es inocente. Ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa? Es problema tuyo. Entonces Judas tiró las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Los sacerdotes principales recogieron las monedas y dijeron: con estas monedas pagamos para que se mate a un hombre, la ley no nos permite que las pongamos en la caja de las ofrendas. Entonces decidieron comprar con ese dinero el terreno llamado Campo del Alfarero para enterrar allí a los extranjeros. Por eso aquel terreno se conoce con el nombre de Campo de Sangre. Hoy la atención en este pasaje se centra nuevamente en la persona de Judas. Judas, esta persona que Jesús llamó, que fue su discípulo, que permaneció casi 3 años con Jesús, codo con codo, viendo sus milagros, escuchando sus enseñanzas, y que por la ambición de su corazón y porque no creyó en el Mesías Redentor, él simplemente lo traicionó. Y mire usted, tenemos en este pasaje un indicio verdaderamente sorprendente, porque muchos se han preguntado: ¿y Judas fue salvo? ¿Judas llegó a la vida eterna? Bueno, eso no lo dice el pasaje. Sin embargo, por lo que vemos que Judas hizo, podemos juzgar las siguientes cosas que son interesantes para nosotros. Mire, número 1, vemos en el versículo número 4 que Judas llegó a decir: he pecado contra Dios porque entregué a Jesús y él es inocente. Número 1, Judas se dio cuenta de que había cometido un error y que había pecado, que había hecho algo contra la persona de Dios, que había ofendido a Dios al traicionar al Señor Jesús. Y él, arrepentido de lo que había hecho, fue y entregó, devolvió ante los principales líderes judíos las 30 monedas de plata que le habían dado. Sin embargo, pues a esas personas ya no les interesó, y entonces Judas, viendo la negativa de los líderes judíos, simplemente fue y se ahorcó. Pero ¿qué enseñanza tenemos para nosotros en esta mañana? Bueno, hay una gran diferencia entre darnos cuenta de que estamos haciendo mal y sentir remordimiento y realmente arrepentirnos. De tal forma que el remordimiento de conciencia no equivale al arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio en nuestra forma de pensar, que nos lleva a regresar a Dios, que nos lleva a volver a Dios, que nos lleva a reconciliarnos con Él, a encontrar la paz y el perdón que viene de la mano de Dios. Y si entendemos que Judas fue y se ahorcó, es porque él no experimentó el perdón, y porque lo más que él pudo es ir con quienes había hecho este negocio sucio, a devolverle su dinero. Pero hubiera sido diferente que Judas hubiera reaccionado ante Dios y hubiera pedido perdón y hubiera confesado aquello que había hecho mal. Así que, queridos amigos, una gran lección que tenemos para nosotros esta mañana. Una cosa es el remordimiento de conciencia y otra cosa es el arrepentimiento. La otra cosa que podemos ver aquí es que pues la Biblia nos enseña que todos son pecados, no hay pecados chicos, no hay pecados grandes. Y aunque esa traición que Judas hizo frente a la persona de Jesús para nosotros se nos haría algo grave, realmente el pecado de Judas no está ahí. Es cierto, es uno de tantos pecados la traición que él hizo a Jesús, pero el pecado, el mayor problema de Judas es el no haberse arrepentido, el no haber confesado su pecado delante de Dios, y el remordimiento le llevó entonces a obrar de esta manera.
De tal forma que el remordimiento por sí solo no nos lleva a nada. Debemos arrepentirnos de corazón. Y el gran problema de Judas es que él simplemente sintió remordimiento, pero él no fue con Dios a confesar su pecado y recibir el perdón de Dios. ¿Cuál es la evidencia de que hemos sido perdonados? La paz que hay en nuestro corazón. Porque dice en Romanos 5:1 que somos justificados pues por la fe y que la consecuencia de ello es que tenemos paz para con Dios. Cuando somos perdonados estamos en paz. Ya no tenemos remordimientos, ya no tenemos culpabilidad y entonces ya no habría motivos por los cuales quitarse la vida. Así que una gran enseñanza de Judas, uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Podemos estar cerca de Él por mucho tiempo, podemos llegar a cometer graves errores desde el punto de vista humano, graves pecados, pero el gran problema, el mayor problema sería que nosotros no nos arrepintamos, que no confesemos delante de Dios para lograr la paz y la reconciliación con Él. De tal forma que inclusive hay personas que van por la vida haciendo mal y dicen yo a nadie le he hecho mal y quieren ocultar en su mal actuar, quieren ocultar con pequeñas buenas obras todo lo mal que llegan a hacer a sus espaldas. Así es que, queridos amigos, la gran lección que tenemos de Judas es lo que Dios espera de nosotros es verdadero arrepentimiento y la confesión. Recuerde usted que confesar es estar de acuerdo con Dios en que lo que hicimos o lo que no hicimos estuvo mal, fue contra sus mandamientos y le ofendió. De esa es la única manera que podemos tener la paz, cuando podemos entender que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue en nuestro lugar. Y eso es algo que Judas no entendió. Judas probablemente se sintió traicionado porque él esperaba que el Mesías se levantara en un gran ejército contra el Imperio Romano, y cuando supo que su maestro iba a morir, pues dijo mejor lo entrego. Judas no alcanzó a entender el plan de redención que se estaba cumpliendo en la persona del Señor Jesucristo. Así que, queridos amigos, nosotros no cometamos ese error. Simplemente podemos sentir remordimiento por muchas cosas que hemos hecho mal en nuestra vida, pero el sentir remordimiento no nos hará recibir el perdón de Dios. Vamos a recibir el perdón de Dios cuando vengamos ante Él, confesando lo que hemos hecho mal, arrepintiéndonos y rehaciendo nuestra relación con Él y pudiendo encontrar la paz que nos genera el perdón de Dios. Así que déjeme orar por usted. Bendito Padre, gracias por esta hermosa palabra. Vemos en la experiencia de Judas, él tuvo remordimiento, pero nunca se arrepintió, nunca confesó lo que había hecho mal. Yo te ruego, Señor, danos luz, la luz de tu Espíritu, para que podamos darnos cuenta de todas aquellas cosas que nosotros hacemos mal o que no estamos haciendo que tú esperas que hagamos. Y que de esa forma podamos ser sinceros, podamos ser honestos, podamos venir ante ti, confesar nuestro pecado y arrepentirnos. Y mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario podamos ser perdonados y podamos experimentar tu perdón, tu paz. Que podamos vivir esta relación de padre e hijos, pero tomados de tu mano, sabiendo que tú has perdonado nuestras faltas. Yo ruego, Señor, por las personas que están conectadas en este audio, que yo ruego que tu Espíritu toque a sus corazones para que ellas te conozcan, para que en medio de las situaciones difíciles que viven, ellos puedan percibir tu presencia, puedan darse cuenta de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, puedan creer en ti, puedan arrepentirse, puedan volverse a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, somos Iglesia Cristiana Península Viva. Le invitamos a que nos siga de continuo en Face, en YouTube, estos devocionales diarios, nuestras transmisiones en domingo. Por favor, déle ahí suscribirse, déle la campanita, déle me gusta, y de esa manera cada emisión que hagamos le estará llegando de manera automática. Que tenga usted un excelente día. Dios le guarde, Dios le bendiga.